Si el realizador lo enfoca a usted, hasta incluso parece que de memoria lo digo. Socio director del despacho de abogados... No, tengo que mirar. Álvarez Osorio y Miller y director de Foro Orfila, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sí? Bueno, gracias por venir acatarrado. Nada. Que no falla, Mientras que no se lo transmita no hay problema. No falla nunca la cita. Bueno, y si no, me cojo unas vacaciones. Aunque es muy peligroso, ¿no? Una baja laboral, ¿no? Si ahora además de baja le pueden despedir a uno, con lo cual ya, claro, así que mejor que no tiene gracia. Porque con la que está cayendo o con la que va a caer, según nos han dicho hoy algunos, fíjese, funcas. Carlos Tobías, abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes, lo mío es más corto, ¿verdad? Eso ya te lo sabes bien. Bueno, pero si quiere cambiamos el rótulo. No, yo estoy encantado. ¿Sí? Sí, no quiero ser más, ni tampoco menos. Ah, que está encantado por lo del Madrid también, ¿no? La cosa va bien. La cosa va bien. ¿Cuántos puntos ya son? ¿Siguen siendo 10 o ya son más? Siguen siendo suficientes, con esos al final vale. ¿Pueden aguantar de aquí hasta junio? Este año la Liga que acaba en junio o en mayo. Yo creo que acaba en mayo, porque me parece que... Por las Olimpiadas, a lo mejor, creo, ¿no? sí. Por la Eurocopa. Intentaremos aguantarlo. Y por la Eurocopa, claro. Sí. Raúl Ramírez, abogado y analista económico, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. ¿Y usted también acatarrado? Yo acatarrado, pero también aquí, como siempre, con don Antonio. Si don Antonio viene acatarrado, yo no puedo ser menos. Claro, es que cuando... Es como el dicho aquel, ¿no? De cuando Estados Unidos se enfría, Europa estornuda, ¿no? Pues algo pasa que cuando Berlín se enfría, lo que pasa España que estornuda. España hemos estornudando 7 años, entonces creo que pasa a gripe crónica, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. Bueno, menos 1,7% de contracción en España, dice Funcas, tasa de paro del 24,2, 24,3%. Hoy la Comisión Europea ha presentado su cuadro de recesión suave para Europa, 3 décimas. España se va a contraer un 1%. Una de las claves es saber si este es el fondo, ¿no? Una de las claves sería saber cuál de los datos es verdad. Sí. Porque al final, antes nos contaban las mentiras oficiales, ahora ya nos cuentan todos los datos diferentes. Y hombre, yo digo que todos estos datos deberán estar calculados en función de unos parámetros determinados y, lógicamente, alguno de estos será verdad, porque no es lo mismo el 1 que el 1,7. ¿Qué pasa? ¿Que no se le oye a don Carlos? ¿No se me oye? ¿No se le oye bien? ¿Sí? ¿No? Pues don Carlos luego nos va a repetir lo que nos ha dicho, porque la audiencia no lo ha entendido bien. Ahora sí, ahora se le escucha. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Si me lo decís sí o no, sí. Me dice, ya puedo hablar. Bueno, pues resumiendo lo que he dicho, es que me gustaría saber cuáles de estos datos son verdad. El 1,7, el 1, ¿cuál de ellos es cierto? Y los que va a presentar Rajoy en la primera quincena de marzo, que va a presentar el cuadro macroeconómico. Si no puedo decir, espero, ha sido hábil, primero el cuadro macroeconómico, luego los presupuestos. Bueno, ya empezamos por lo menos a tener inteligencia en la presentación de los datos, eso está bien. Sí. Antonio. Yo creo que lo que pasa es que a la pregunta que nos hacía doña Laura en relación con que si efectivamente esta era el final o era lo más profundo de la crisis, es que yo creo que ya los ciudadanos españoles estamos ya muy aburridos de esta situación, ¿no? Porque en definitiva llevamos ya 5 años de una crisis absolutamente larga, tediosa, una crisis profunda, agresiva, donde la gente además tiene un estado absolutamente de sensibilidad, de susceptibilidad y al final yo creo que esto empeora muchísimo toda la convivencia entre todos y en definitiva tiene que ser o debería ser el final, pero tampoco se ve muy claro que esto sea el final, ¿no? Porque parece que el cuadro macroeconómico para este año es el que es, con un 1% de descenso. Es evidente que no se va a crear empleo, es evidente que hay unos daños estructurales, el cumplimiento del déficit con esos menores ingresos por falta de crecimiento pues todavía va a ser mayor. Poner una cifra al déficit, al ajuste de déficit que nos va a pedir Europa, ¿es fácil? ¿Es complicado? O sea, tenemos un menos 4,4 de momento de manera oficial. No, yo creo que el menos 4,4 estaba basado en un crecimiento que teníamos para el año que viene entre un más 1 y un más 2, ¿no? que podía estar ahí, parecía un 1,3, 1,5 decían. Yo creo que lógicamente después de estos cuadros macroeconómicos que ha sacado la Unión Europea, yo creo que tiene que cambiar esa situación, porque en definitiva es que el 4,4 estamos hablando de una cifra que efectivamente con esa capacidad de crecimiento sí se podía llegar haciendo un esfuerzo importante, se podía llegar a conseguir. Yo creo, y estoy con lo que dijo el presidente de la Generalitat hace un par de semanas cuando visitó al presidente del gobierno en Madrid, que es prácticamente imposible alcanzar el 4,4 en esa situación, más que nada porque no es problema de alcanzar, porque recortes se pueden hacer, es todos los daños estructurales y sobre todo incapaces de después volverlos a regenerar, que se pueden llevar a cabo dentro de la sociedad española, ¿no? Es decir, dentro de sí, los efectos colaterales de un ajuste, ¿no? Claro, ¿no? Y además es que esa situación genera mucho más paro
Y todo eso hay que ponerlo ahora en un equilibrio para que efectivamente los daños sean los menores posibles, para que en un plazo determinado y equilibrando muy bien el déficit con el crecimiento económico podamos en un medio plazo volver a crecer y a volver a generar puestos de trabajo. Si nos empeñamos, si Europa se empeña ahora en tener un 4,4 en el año 2012, primero va a ser muy difícil conseguirlo, probablemente no vamos a llegar nunca a esa situación y además nos vamos a dejar por el camino grandes girones que después nos va a hacer mucha falta, nos va a generar muchos problemas regenerarlos, ¿no? Por lo tanto, tiene lógica que Olli Rehn haya dicho hoy, primero vamos a conocer el cuadro macro, vamos a conocer los presupuestos y después reajustamos el objetivo de reducción de déficit, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es que además no hay otra opción. Es decir, otra cosa es que dijéramos que esa imposibilidad de llegar al déficit del 4,4 es como consecuencia de que no se están haciendo las reformas estructurales en nuestro país, ¿no? Pero claro, Olli Rehn, que es el comisario, decir, lo que no puede decir es que en un gobierno que ha entrado hace 3 meses y que está haciendo todas y cada una de las reformas que tiene en su calendario y que además las está haciendo de una forma absolutamente profunda, absolutamente no agresiva, pero sí de una forma muy seria. Es decir, mire usted, ya no se puede hacer más para conseguir el déficit. Es decir, ya lo que quitamos, se lo quitamos a la sanidad, se lo quitamos a la educación y se lo quitamos ya no al bienestar, sino al nivel de supervivencia de los ciudadanos españoles. Con lo cual, la tasa de empobrecimiento subiría tanto que después regenerar una sociedad así y conseguir que esa sociedad volviese a generar un crecimiento económico, tardaríamos mucho más tiempo en caso de que esa asfixia se produjera por ese dato, ¿no? Grecia. Es Grecia, claro. Grecia. Don Raúl. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches. Estaba aquí. Me han dado las uvas. Me han dado las uvas, bueno, esta vez le he dejado a Antonio que se explaye y le he seguido con mucho interés. Pero bueno, yo no quiero ser tan negativo. Yo creo que hemos hecho, bueno, es una visión, comparto en parte lo que ha comentado don Antonio y también don Carlos, pero yo tengo una visión un poco más optimista del tema, ¿no? Lo que decía efectivamente el señor Otti era eso, pero es que ten en cuenta que no solamente ha hablado él, también ha hablado Lewandowski y ha hablado una serie de gente hoy, ¿no? Donde básicamente lo que se está diciendo es, por centrar y no volver a locos a la gente con datos, es que estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Ni más ni menos que lo que tenía que haberse hecho, ¿no? ¿Por qué se está esperando? Algunos aquí nos reíamos si Mariano había sido políticamente hábil o no, esta vez diciendo que aprobará los presupuestos del Estado el 30 de marzo, después de las elecciones andaluzas. Lo que tenemos que ser conscientes es porque este país no tiene presupuestos del Estado hoy. Y la culpa no es del señor Mariano Rajoy. Si este país no los tiene, es porque el señor anterior, el señor Zapatero, no los aprobó. Y esa es la primera razón, la primera en la mesa. La segunda, es evidente que dentro del análisis macro de España, pues tienen que ver cómo acaba el ejercicio. Acabamos en el 8, en el 6, en el 8,2, como se decía. Pero yo creo que la cuestión de fondo en el señor T no está ahí. Lo que el señor T lo que está esperando es ver si las circunstancias que nos han llevado a la desviación desde el 6 previsto hasta el 8 se basan en circunstancias temporales en las comunidades autónomas o bien son puramente estructurales. Es decir, ¿esto se va a repetir o no? ¿Las medidas que el Gobierno va a presentar dentro del presupuesto general del Estado son capaces de amortiguar la inercia que está trayendo ahora mismo el país, sí o no? La reforma laboral que van a implantar los españoles va a ser la que nos va a llevar, porque usted hablaba del 24,2, no nos olvidemos que para el 2013 ya estamos aceptando un 24,5, o sea que es que no va a acabar. España empezará a generar empleo, en el mejor de los casos, al final del 2013, que es cuando estamos hablando. Y sobre todo por poner un poco los puntos sobre las is. Yo no sé, básicamente, Antonio, lo que tú estabas diciendo es lo que ha dicho Montoro esta mañana, ¿no? Pues no lo he oído, Raúl. Sí, lo ha dicho exactamente lo mismo. Igual me postulo para... Bueno, más que lo mismo, me postulo. Porque Montoro esta mañana está diciendo que los presupuestos adecuan el gasto al déficit, ¿no? Básicamente lo que ha dicho. Que eso es sentido común, y de eso, pues, a mesa, gracias a Dios, hay bastante. Pero lo que hay que tener en cuenta es que está suponiendo en España en concreto, el crecimiento que estaba previsto era irrisorio e irreal desde un inicio. En España se hablaba del 2,3. Y las bases de las estimaciones de déficit se hicieron sobre base de un 2,3, que todos sabíamos que era inalcanzable. Para cumplir con el compromiso de decir del 4,4, lo que se está diciendo ahora mismo en Europa es que tal y como vamos, es evidente que no vamos a llegar a 4,4. Lo importante es llegar al 3% de compromiso en el 2013. Pero lo que tenemos que ser los españoles, y no engañarnos, y no empezar dentro de 6 meses con que si van a subir los impuestos o no, que también se ha dicho hoy que no se van a subir, lo voy a decir Rajoy. Cada punto de crecimiento errado en España supone una contracción del 0,4 en déficit. Y por poner los números para que nos entienda todo el mundo,
el error de depreciación del gobierno anterior nos va a costar 13.000 millones de euros más a los españoles. Y eso lo sabemos hoy. O sea, no hay que esperar 5 ni 6 meses para que alguien salga a la palestra para decirlo. Sabemos que ese error de depreciación nos va a costar 13.000 millones más. Y evidentemente ese tendremos que volver a apretarnos el cinturón. Resumiéndolo todo y poniendo en solfa. A mí que Funcas diga un menos 5 o un menos 0,7 y otro diga un 1, también ha dicho Mariano hoy, que ha estado en Italia hace creo que 2 horas escasas, ha hecho declaraciones donde él, dentro de su escenario macro, ni va a estar el 0,7 ni va a estar el 1. Va a buscar una postura ponderada entre la que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comunidad Económica. Dando por buenas las tres. Porque al final lo que no podemos olvidar es que venimos de unos escenarios totalmente falsos. Dentro de las 15 valoraciones del entorno macroeconómico español, precisamente la del gobierno anterior era la más optimista, la que más lejos de la realidad y la que obviamente nos ha llevado a este engaño, ¿no? Con lo cual, resumiendo y cerrando el panorama, lo que hay ahí y lo que se está demostrando es que estamos en la buena vía, con datos en la mesa y sobre todo sabiendo lo que nos va a costar, no hay que asustarse luego, ¿no? Estamos en la buena vía, pero también tenemos un presidente de gobierno gallego. Y como tal, ¿por qué gallego? Gallego porque da por bueno todo. ¿Gallego porque gallego? Vale, pero... Gallego porque da por bueno el 1,7, el menos 7, el más 1, el menos 2, el más 4, y va a adoptar una postura ponderada que nadie sabe. Entonces, en definitiva, volvemos a lo mismo. Él sí, esto no puede ser nosotros. O no. Carlos, como dice él. No la sabemos nosotros. El problema, él sí. Raúl, es que él tampoco lo sabe. Para mí me parece que este es el problema. Y en este momento lo que está jugando es a la defensiva, por eso va a presentar un cuadro macroeconómico, va a ver cómo respiran en Bruselas. Y a mí me daría miedo un poco que empezáramos otra vez con los globos sonda de la época zapateril que tan mal resultado nos produjo. Hemos tenido un ejemplo reciente ayer, cuando el señor de Guindos sorprendentemente lanzó lo de la acción en pago, que luego si queréis comentaremos, en un ejercicio de filibusterismo normativo muy peligroso en un momento como este, y a mí me preocuparía que el Partido Popular no sea consciente de que los españoles estamos hartos ya de la política de Zapatero y le han dado 186 diputados para que no haga eso. Entonces, lo que no podemos estar es yo doy por bueno todo, doy por bueno un porcentaje más, un porcentaje menos, y los españoles no sabemos de qué va. Es que no ha dicho eso, Carlos. No, si yo no digo que no esté acertado en su planteamiento. Él ha dicho pero digo que cuando no lo tenga que... No, yo es que tampoco estoy, perdona, que no estoy de acuerdo contigo en la mayor, porque yo he oído las declaraciones de su propia voz y es que no ha dicho nada de esto. Él lo que ha dicho es que lejos de discutirse el 0,7 o el 1, cuando él tenga que dar su cifra, que la sabe perfectamente, ha dado hasta la fecha, la primera quincena de marzo, dirá exactamente el diferencial y adelanta que va a estar entre el 0,7 y el 1. Es decir, como buen gallego no dice, pero sí dice. Entonces, él no está diciendo que no lo sepa. Digo que no es el momento político para decirlo. Raúl, por eso me parece muy hábil. No, pero es que no puede decir... O sea, ya cometió un error en diciembre cuando subió los impuestos después de decir que no. Y dijo, es que me acabo de enterar de que en vez del 6 es el 8 de déficit. Pero eso fue Soraya la que lo dijo, ¿no? Bueno, pero el hecho concreto es que ahora no puede decir lo mismo. Es decir, el presidente del gobierno no puede decir a estas alturas que no sabe de qué va. El problema es que no concreta nada y va pasando el tiempo y bueno, yo espero que concrete. Es más, deseo que concrete y espero que esas reformas estructurales que comentaba antes Antonio, efectivamente van en la buena dirección, pero que no divague, que no empecemos a hacer, digamos, ejercicios de niebla económica, porque sería peligroso ahora. Mira, yo quiero hacer dos comentarios sobre esto que estáis diciendo, ¿no? El primero es que yo creo que se ha dicho una cosa, preparando un poco a lo que es la sociedad en general, y yo eso sí se lo he oído en diversas ocasiones al presidente del gobierno, es decir, esto va a ser largo. Es decir, me quedo con ese adjetivo. Esto va a ser largo, es decir, y cuando alguien que es el presidente del gobierno te dice que esto va a ser largo es porque sabe lo que hay debajo de ese adjetivo, y es largo y duro. Y en segundo lugar, me quedo con un comentario de alguien con el que pude estar ayer, que ayer mismo estuvo hablando con el ministro de Hacienda, decía, la situación es muy dura, es decir, es una situación dura, muy dura, es decir, y estamos en una situación muy seria. Y eso lo dijo el ministro de Hacienda ayer, es decir, en el Congreso de los Diputados. Y eso no nos podemos olvidar, es decir, esto no es una crisis donde de repente va a haber estos brotes verdes que tanto nos han dicho desde el año 2008. Y además con una tercera vía, que es una conclusión ya personal, que es que hemos perdido 4 años maravillosos para hacer esas reformas estructurales. Con lo cual estamos haciendo unas reformas estructurales que efectivamente se tenían que hacer, pero que el coste... moderadas, claro, para no sacrificar toda la posibilidad de crecimiento, pero es que, ¿no? estas reformas estructurales que se están haciendo, la reforma financiera,
la reforma laboral, la reforma institucional, todas estas reformas laborales normalmente a lo mejor se hacen a lo largo de toda una legislatura, es decir, en el mejor de los casos. Es decir, y hemos tenido que, antes de que nos intervengan, antes de que nos rescaten, hemos tenido que, a golpe de BOE, a golpe de Real Decreto, a golpe de legislación, hemos tenido durante todas las semanas una reforma en cada uno de los consejos de ministros. Y eso, quiera que no, desgasta a la gente, porque es que tiene un desgaste muy claro para la sociedad, y yo creo que el presidente del gobierno efectivamente es gallego, pero sí nos está diciendo un poco lo que va a pasar. Es decir, ni vamos a salir en el 2012, probablemente no salgamos en el 2013, y los que hemos tenido alguna oportunidad de hablar con gente próxima al gobierno, sus mejores previsiones es que a finales del 2013 se pueda ver algún dato que sea razonable para nosotros. Bueno, yo antes de que sigáis, yo no tengo nada contra los gallegos, ¿eh? Ya es que lo parece. Claro, a ver si va a aparecer esto. Es decir, lo único que digo es que, fíjate, Antonio, el presidente de gobierno, que esto va a ser largo, va a ser duro, no se sabe cuándo vamos a salir. Estoy sentada a su derecha. Claro, yo los tengo en gran estima. Yo los tengo en gran estima. Cariño y aprecio por los gallegos, aunque sean presidentes de gobierno. Creo que con Laura sois unos imprudentes sabiendo que ella es gallega. Pero bueno, dicho todo esto, yo creo, de verdad, y no, una vez más, don Carlos, no es por policía con usted, yo creo que vivo en otro país. Precisamente, y luego dentro de los comentarios... Por eso hemos quebrado, ¿eh? No, por las tan famosas reformas estructurales, que es que yo al final ya estoy... tengo hasta tedio de hablar de lo mismo, pero yo creo que no estamos en esa fotografía, ¿no? Yo creo que estamos en una fotografía, y yo también he tenido la oportunidad de hablar con gente actual del gobierno, y bueno, pues transmiten otro mensaje, es decir, se están tomando medidas duras, medidas poco populares, con unos tiempos políticos más acordes o no, pues estar de acuerdo con vosotros, pero ten en cuenta que España probablemente, haciendo lo que estamos haciendo ahora, va a ser el país con mayor capacidad de aceleración a la salida de esta crisis. Sin duda alguna. Mucho más que la media europea. Y por dos razones básicas. Primero, porque como hemos llegado tan abajo, nuestra capacidad de crecimiento sostenible va a ser más alto. Es decir, en cuanto consigamos frenar con esta famosa, y lo digo entre comillas, reforma laboral, que es una reforma laboral que, si alguien protege realmente, creo que es al parado. Te digo, realmente lo considero. Estos 5,5 millones que tenemos, cuando seamos capaces de generar esa capacidad de empleo, cuando el sistema financiero se reestructure, que estamos en proceso de ello, y empiece a fluir el crédito. Y sobre todo y ante todo, Carlos, que es un poco lo que a mí me llama la atención, ten en cuenta que el país europeo donde menos sometido a tasa inflacionista va a ser España, curiosamente, dentro de los próximos 3 años. ¿Por qué? Porque ya hemos sufrido nuestros ajustes inflacionistas el año y los anteriores precedentes con las tasas de electricidad, mercado regulado por el Partido Popular en concreto, y por el otro lado por el ajuste impositivo, que también se ha hecho, desgraciadamente, la primera nómina lo entenderemos este mes, pero ya lo hemos sufrido. Europa y los italianos, nuestros compañeros italianos, tendrán que pasar todavía por este escenario. Los españoles estamos inmersos en este paso, por lo cual, analizando todo lo que me decís, y sobre todo con una visión más larga, estoy de acuerdo contigo, porque esos son datos macroeconómicos, España empezará a no destruir empleo en el año 2013. Se estima acabar un 0,8. Donde estaremos en una tasa, empezaremos a recuperar. Pero nuestra capacidad de recuperación, haciendo los deberes hoy, será mucho más sólida, el potencial que estamos creando, que lo que va a ocurrir en Europa. Por tanto, para mí el escenario es positivo. Sabíamos que iba a ser duro, Antonio, es evidente, largo y duro, como tú dices, pero también Montoro ha dicho una cosa esta mañana. Señores, nuestra obligación es hacer que ese tránsito sea lo más corto posible. E ir a menos intervención del Estado, lo digo por ese índice que se ha hecho público, que ha hecho público el Wall Street Journal, sobre la libertad económica. España pierde puestos, estaba en el 20 y tantos y pasa al 36, Estados Unidos en el 10. Curioso, China, la segunda economía del mundo, en el puesto Chile, 138. Chile, con un scoring, entra entre los 10 primeros países. Bueno, sabemos que es un país, ¿no?, con mucha... Sí, pero ahí lo tiene usted, entre libertad, lo que ellos determinan como libertad, mayor intervención, menor intervención. Es decir, los países donde tú dejas desarrollar a la economía dentro de las reglas de juego con un Estado poco intervencionista, parece ser, por este informe, que Wall Street también apoya, en que son países donde su tasa de calidad de vida y desarrollo económico son mayores. A mí me ha sorprendido Chile, entre otras cosas, pues sabiendo un poco la historia, el scoring que tenía Chile, hablo de memoria, creo que es un 78,6, no me haga mucho caso, pero tengo datos antes, creo que es exactamente, donde pegaba un salto de calidad, poniéndose entre los primeros del mundo. Latinoamérica es donde evidentemente la economía emergente se están empujando. Son países con una política económica poco intervencionista. Los europeos, creo que estamos aprendiendo errores del pasado, ¿no? Francia, si no me equivoco, está por detrás nuestro, el 37. 67. ¿No? 67. Con lo cual, pues evidentemente... Italia en el 92. Pero Italia, ¿de dónde viene?
que es lo que intento deciros. Es decir, las circunstancias que tiene el mercado nacional español en un plazo de 2-3 años, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, nos va a permitir, pues las exportaciones españolas es lo que está librando ahora mismo la economía nacional y lo que lo va a librar en los próximos 2-3 años. ¿Qué está fallando? El gasto público, estamos trabajando, el consumo, que no tenemos, y obviamente la necesidad de crédito. Pero se está trabajando y la reforma laboral, el resto de países no lo está haciendo, doña Laura. Y lo tendrá que hacer, ¿eh? ¿Por qué Grecia no es capaz de generarlo? Porque no es capaz, o no quiere, o decide que no. Es el momento de hacer ciertas reformas complicadas. Pues sabíamos que la enfermedad era grave, pero en cuanto antes la acorde, antes revivo. Y yo por eso soy especialmente positivo y no tan negativo el escenario como decía don Carlos. Yo por alusiones, y de que Raúl se mete personalmente conmigo... No, personalmente jamás, jamás. No, yo quisiera aclarar varias cuestiones. Primera, ¿se están haciendo las medidas, o se están tomando las medidas necesarias para salir de la crisis? Sí. Es más, estoy de acuerdo con Antonio, me parece muy importante, se están tomando en 3 meses las que se tendrían que tomar en 3 años, con lo cual el impacto es mucho más duro. Lo único que yo digo es, si estamos haciendo eso bien, si estamos asumiendo el coste político, social de esas reformas, hombre, no me lo matice luego con datos gallegos, entre comillas, de me da igual +1 que -1. No, seamos mucho más concretos. Si somos capaces de asumir el coste político, si somos capaces de ejercer el mandato de las urnas, aunque sea aplicando un rodillo que será criticado por la oposición, asumamos la realidad de los datos. No, yo lo sé, pero no lo digo. Va a estar entre el 1 y el 8. Oiga, no. Dígame cuál es el que sabe y no me juega las adivinanzas. 15 de marzo, te lo he dicho. El 15 de marzo, pero que lo diga. Pero que no me diga entre cuánto va a estar. No juguemos a eso a estas alturas. Luego, por otra parte, que esas reformas hay otros países que las van a tener que hacer. Hoy mismo Monti ha elogiado las medidas que España ha tomado y sabe que en Italia las van a tener que tomar. Y Grecia, por ejemplo, no es capaz de asumir el coste. Y te voy a explicar por qué. Porque en Grecia no tienen mayoría absoluta los que están gobernando. Por eso no pueden hacer lo que aquí el Partido Popular está haciendo. Grecia lleva gobernando la misma familia 25 años. Pero teóricamente no tiene aunque la tengan, no lo van a hacer, es cultural. Y luego también es cierto que aquí los sindicatos, sorprendentemente para muchos, están dando hasta ahora una lección de moderación en cuanto que ha habido protestas, que lógicamente las tiene que haber, pero no ha habido el desbarajuste que hay en Grecia. Y espero que este ejercicio de moderación se mantenga, porque yo estoy de acuerdo contigo, insisto, sin que sirva de precedente, y a pesar de sus críticas, en que esta reforma laboral a quien de verdad protege es al parado, porque es para quien va a generar empleo. En eso estamos de acuerdo, insisto, sin que sirva de precedente. Don Antonio. Bueno, yo creo que además es que es muy importante los próximos presupuestos, que son, yo creo, la última piedra filosofal de todas esas reformas estructurales, ¿no? Y efectivamente lo que tenemos que hacer ahora es establecer unas buenas bases. Es decir, ya sabemos que ahora la situación es muy crítica. Esto es como cuando entra un enfermo en una UBI o entra en urgencias y entra en una situación absolutamente crítica, ¿no? Bueno, es decir, lo primero es estabilizarlo y efectivamente poner las bases y no cometer errores de protocolo en el diagnóstico ni en la ejecución de las primeras cuestiones que se le hagan, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, es que España era un enfermo muy crítico cuando entraba nuestra gente en el gobierno. Vamos a ver, es que enfermos críticos. Irlanda fue enfermo crítico hasta tal punto que se le rescató. Sí, la previsión anterior era un 1,1%, se rebaja la previsión de crecimiento, pero es que de los PICs europeos es el único que va a crecer este año. Pero no era ¿eso por qué? Porque es un enfermedad. país más pequeño, porque se le ha rescatado, porque es un país más pequeño y no es comparable a los... Es claro, que las causas, la causa de la enfermedad del PIC irlandés era totalmente distinta a la griega y totalmente distinta a la portuguesa, a la española, era un tema puramente financiero. Es decir, la banca privada estuvo tirándose la banca pública. Entonces, una vez arreglado el pulmón, se arregló el problema. En nuestro caso es mucho más estructural, como dice Antonio. Yo creo que no podemos confundir ciertas cosas. Y además no es un problema, fijaros, ya no es solamente a nivel europeo. España entra en un problema, hoy está escuchando al señor Oreja en un canal de comunicación y nos adelantaba un problema que vamos a tener derivado precisamente de lo económico en muy breve plazo, ¿no? Que es la unidad nacional. Ahora mismo se generan comunidades autónomas de primera y de segunda división. Si cogemos el corte económico con este escenario macro, solo crecerían para el próximo año en España 2 comunidades, la madrileña y la canaria. Y si dejamos el medio ponderado español, que sería un menos 0,5, el medio ponderado español, solo estarían 4 por encima, que serían Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. Todas las demás generaremos 2 Españas dentro de una,
ya no por un campo puramente político, sino por afección económica con capacidades de crecimiento. Antonio. Hay que tener, que se me había ido, no quiero que se me deje esto en el tintero. Le interrumpí yo. Es decir, no, es muy importante cuando decíamos el ejemplo de Chile en cuanto a la liberalización de los servicios públicos, a la poca intervención del Estado en los servicios en las relaciones mercantiles de los ciudadanos. No hace falta irse a Chile ni a esos rankings internacionales. Dentro de España hay 17 microestados, que son las comunidades autónomas, y a mí me gustaría saber, dentro de esas previsiones macroeconómicas que estamos hablando para España, de ese menos 1,5, del menos 1,7 que dice Funcas, ¿cuál es la previsión que tiene Madrid? Es decir, y esa es la diferencia, es decir, si vamos a estar en el menos 1,7 según Funcas, quiero saber qué dato da Funcas sobre Madrid para la previsión. Bueno, pero aquí de también crecimiento. yo creo que tiene mucha razón, pero también influye el número de empresas que haya. No, sí, Madrid tiene cierta ventaja por doña ser Laura, capital de un estado con más compañías. No se equivoque, Madrid tuvo mucha desventaja respecto a Barcelona hace muchos años, y las malas políticas muy localistas de Barcelona en los últimos 8 o 9 años Don Antonio, han hecho que efectivamente Madrid esté muy por encima. Pues se lo doy yo, 0,8. Claro. 0,8 de crecimiento Madrid. Exacto. Estamos hablando. Carlos Tobías, Antonio Álvarez Osorio. No hemos hablado de la dación en pago. Bueno, otro día. Pero usted que no le gusta, ¿no? Que no le hace ninguna No, me gracia. parece estupendo. Depende de lo que den. Pero depende de lo que lo hagan y cómo lo hagan. Bueno, ya sabe lo que dicen, ¿no? A mí Lo me de, parece bueno, un pues entonces engaño. voy a anular la vivienda, la devuelvo Claro. y me voy a comprar la de la acera de enfrente, Claro, que le han puesto a claro, 30.000 euros, ¿no? claro. Señores, muchísimas gracias. Raúl Ramírez, lo de scoring me ha encantado, porque yo lo ¿Le gusta? aplicaba a los videojuegos, pero no lo había aplicado nunca a las previsiones macroeconómicas. Bueno, hay que innovar. Sí, Doña sí, Laura, sí, hay que no, innovar. está muy bien. Además, como se han metido tanto Esto con de los la gallegos, globalización, y yo sé que usted es no, gallega, es que Carlos tengo no vuelve. defenderla. Carlos, lo siento, pero está vetado en el programa. Seguimos en Cierre de Mercados. Repsol te ofrece la noticia de acción social. Nace la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental y lo hace de la mano de los mejores padres. 8 compañías